Bueno, entonces la clase de hoy va a ser un repaso para el examen de mañana de la unidad 5 del curso, que es el teorema fundamental del cálculo. Bueno, los teoremas fundamentales del cálculo. Entonces lo que vamos a hacer hoy, si ustedes no tienen dudas específicas de momento, es resolver algunos ejercicios de la guía, los que no son para entregar, y pues ver si van surgiendo dudas de esos ejercicios o si van surgiendo dudas del tema en general. Ok. Entonces, pues vamos a empezar. Ah, bueno, entonces, pues de entrada, como es de esperarse, los temas o lo que más vamos a utilizar en estos ejercicios pues son los teoremas fundamentales del cálculo. Entonces nos va a ser de utilidad recordar cuáles son esos teoremas. Bien, entonces, a ver, díganme por favor cuál es el primer teorema fundamental del cálculo. Esto será su examen de mañana. Entonces, ¿qué dice el primer teorema fundamental del cálculo? CF es una función definida en un dominio cerrado, A como B, Ok, intervalo cerrado como B, tal que F es continua, continúa. sí, y eso implica que la integradora F grandota es primitiva de F. Muy bien. Y recuerden que el que sea primitiva es que la derivada es igual a la función. Ok. Entonces, ¿todos recuerdan bien el teorema fundamental, el primer teorema fundamental del cálculo? ¿Hay alguna duda de este teorema, de cómo interpretarlo? ¿Qué quiere decir? Está bien. Este es el primer resultado importante de esta sección. Sí, el primer resultado de esta sección. Y el otro es el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? A ver, alguien que me recuerde cuál es el segundo teorema fundamental del cálculo. Sea una función igual, Ok, un dominio a los reales. En este caso es integrable. integrable. Y eso implica que A y G una primitiva de F. Ok, g primitiva de f. Entonces la integradora de AB es igual a la diferencia de, La bueno, integral. G de B menos G de. Esta integral es igual a g de b menos g de a. ¿Ok? Y noten que este resultado pues es más general que el primer teorema fundamental del cálculo, eh, porque recuerden que de este primer teorema fundamental del cálculo se puede obtener un corolario o se obtiene un corolario que nos dice que una función continua va a cumplir esto mismo, ¿no? Para una primitiva. Y entonces el segundo teorema fundamental del cálculo es una generalización de ese corolario, porque ahora ya nos basta con que sea integrable la función para asegurar que se va a cumplir esto, ¿no? Con las primitivas. Y no es necesario que sea continua la función, ¿no? Basta con que sea integrable. ¿Ok? Bien, entonces estos dos resultados son los más importantes de esta sección y de hecho para prácticamente todos los ejercicios de la guía
basta con utilizar estos dos resultados. Desde luego, haciendo algunas generalizaciones o tomando algunos casos particulares. Pero bien, con estos dos teoremas, en principio deberían poder resolver toda la guía. Eh, bien, entonces pues ya que tenemos esto, vamos ahora sí a pasar a resolver la guía de la guía 5 del curso. Y pues recuerden que solo podemos resolver los ejercicios que no son para entregar. Así que voy a ir resolviendo esos ejercicios. ¿Ok? Entonces, del primer ejercicio, que son una serie de incisos, nos piden graficar la integradora de ciertas funciones. También nos piden señalar los puntos donde la integradora es derivable. También los puntos donde la derivada de la integradora es igual a la función. Es decir, los puntos donde se expresa igualdad. Y indicar si tiene primitiva. Y pues nos piden que esto lo hagamos justificando las respuestas. Entonces no nos piden demostraciones, solo que justificamos. Bien, entonces aquí, eh, esta definición de primitiva, hay que agregar que esto es para toda x en el dominio de la función. Puede ocurrir para un solo punto o para un conjunto de puntos, un subconjunto del dominio. Entonces no es primitiva. Para que sea primitiva debe cumplirse para todo el dominio de la función. Bien, entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es considerando la siguiente función. Una función que va del 0,1 a r con, definimos C, el conjunto de Cantor, que recordarán de la guía 3, me parece que es, y de la 3. Y la función está definida como x cuadrada si x no está en el conjunto de Cantor, y un noveno si x es un elemento del conjunto de Cantor. ¿Ok? Bien, entonces aquí un hecho importante o lo que nos va a ayudar a poder hacer lo que nos piden en este ejercicio es recordar que este conjunto de Cantor es de medida cero. ¿Ok? Entonces no sé si recuerden que, de hecho en la guía 3, me parece que es en la guía 3, o bueno, en la guía de integrabilidad había un ejercicio en el que pedían mostrar que el conjunto de Cantor era de medida cero para pues, mostrar que una función discontinua en el conjunto de Cantor podía ser integrable, ¿no? Si era discontinua en el conjunto de Cantor, pero continua en los demás. Esta función era integrable. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer una anotación. Entonces, recordemos que C es de medida cero. O si quieren verlo más, más compacta, así nos denotábamos que un conjunto era de medida cero, ¿no? Esta es una C, pero bueno, es del conjunto de Cantor. ¿Ok? Bien, entonces, pues de entrada, del hecho de que nuestra función es discontinua en un conjunto de medida cero, o que el conjunto de discontinuidades es de medida cero, pues sabemos que la función va a ser integrable, ¿no? O sea que tiene sentido que nos preguntemos por la integradora, porque sí podemos integrar esta función, ¿no? Entonces ese es un primer resultado importante. Entonces, f sí es integrable.
Y en general para los ejercicios es algo que deben revisar antes de empezarse a preguntar quién es la integradora o cualquier otra cosa. Deben ver si su función es integrable, ¿no? Porque si no es integrable, pues no tiene sentido preguntarse quién es la integradora ni calcular integrales, nada por el estilo. ¿Ok? Bien, entonces nos piden primero graficar la función integradora. ¿No? Ok, entonces para eso vamos a primero tratar de imaginarnos cómo se ve esta función. Y entonces, esa función va a ser una, una parábola en muchos puntos, en la mayoría de puntos, y va a valer un noveno, que digamos que está por aquí un noveno, en los puntos del conjunto de Cantor. Estos son puntos. Esta recta no debería ser una recta, aquí están puntitos. Y entonces esa función se ve algo así. Y pues noten que cuando nosotros calculemos la integral, recuerden que la integral es el área bajo la curva. Bueno, que de hecho aquí esto está mal. Más bien está definida de 0 a 1 nada más, ¿no? Entonces digamos que por aquí está el 1 y pues, la función 1 vale 1. Entonces más bien es algo así. ¿Ok? Bien, entonces pues nos piden ver cómo se va a comportar la integradora. Y pues noten que como mi función es discontinua en un conjunto de medida 0, pues justamente el área bajo la curva va a ser la misma que el área bajo la curva de una parábola sin discontinuidades, ¿no? Porque justo esas discontinuidades pues no me van a afectar. ¿Ok? Entonces lo que quiero decir es que la integral de 0 a x va a ser igual, bueno, perdón, aquí de f clara, va a ser igual a la integral de 0 a x de t cuadrado. ¿Ok? Porque pues, son dos funciones que difieren en un conjunto de medida 0. ¿Sale? Y también pues recuerden que en algún momento se demostró que si dos funciones eran distintas en un conjunto de medida 0, sus integrales iban a ser iguales. ¿Ok? Es un resultado que se probó. ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta aquí? ¿O hay alguna duda? Ok, va, sí, Repetir. está bien. ¿Puedes repetir lo último que dijiste? Sí, entonces aquí estoy usando un resultado que vimos en la unidad 3 o 4. Creo que en la 3, sí, porque 4 es método de integración. Entonces en la unidad 3, donde vimos criterio de Lebesgue y todo eso, se demostró que si dos funciones f y g eran iguales, salvo en un conjunto de medida 0, entonces las integrales de esas dos funciones de a b iban a ser iguales. ¿Ok? Ese es un resultado que se demostró en la unidad 3. Aquí no sirven si son iguales. Y pueden revisarlo, ¿no? Ahí está la demostración. Se utiliza, me parece que se utiliza una diferencia. O sea, primero se demuestra que si una función es 0 en un conjunto de medida 0, entonces la integral, no, no es cierto, si es distinta de 0 en un conjunto de medida 0, entonces la integral es 0. Y a partir de eso podemos, o sea, utilizamos el resultado para demostrar este de aquí, ¿no? El que acabo de enunciar. ¿Ok? Entonces ese es el único resultado que estoy usando. Como la función f que yo definí aquí arriba, que me dan en el ejercicio,
y la función x cuadrada o t cuadrada difieren en un conjunto de medida cero, que es precisamente el conjunto de Cantor, pues entonces sus integrales van a ser iguales. ¿Ok? Entonces pues puedo escribir así mi integral, ¿no? Ahora puedo calcular simplemente la integral de t cuadrada de 0 a x, y pues eso me va a dar la integral de mi función, ¿no? Que al final esta es la integradora. ¿Ok? Y pues esta integral ya es una integral sencilla, que es simplemente x al cubo entre 3, ¿no? Entonces, la integradora de mi función es x cúbica entre 3. ¿Ok? Y pues me piden que la grafique. Entonces, pues esa simplemente es una... Pues es un x cúbica de toda la vida, ¿no? Pasa por 0 y hace algo así. No me salió perfecta, pero bien. Pero bueno, entienden la idea, ¿no? Eh, y pues aquí puntos importantes de esta función es que en 1 va a valer un tercio y en menos 1 va a valer menos un tercio, ¿no? Adelante, Ángel. Una pregunta, ¿y la integradora entonces sí abarca todos los reales o igual sigue siendo de 0 a 1? Ah, buen punto. Sí, ahí me emocioné, pero sí tienes razón. De nuevo, aquí pues como el dominio de mi función f simplemente es del 0 al 1, pues no tiene sentido hablar de... O sea, no, desde aquí al principio no estoy diciendo que el dominio de mi función es de 0 a 1. Entonces pues solo puedo preguntarme por la integral en esos puntos. Entonces sí, justo. Más bien entonces todo este pedazo de acá no aparece. Solo me importa este pedazo. Es algo así, ¿no? Voy a rehacerlo todo para que quede más grande. Entonces, por acá está el 1 y pues por aquí va a estar un tercio. Entonces mi integradora se va a ver más o menos pues, algo así. Y entonces este es f y la rojita era mi función original. ¿Ok? Entonces pues ya tengo cómo se va a ver mi integradora para esta función f. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Entonces, lo que sigue es ver los puntos en los que la integradora es derivable. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito para que una función sea derivable? Bueno, que no tenga picos, ¿no? Que Claro, la pendiente de la función siempre sea igual. si no, bueno, de entrada tiene que ser continua, ¿no? Recuerden que una función discontinua no es derivable. O sea, si una función es discontinua en ese punto no es derivable. Entonces, de entrada tiene que ser continua. Pero justo otra condición importante es que exista el límite de las pendientes, ¿no? Y eso quiere decir que si yo me acerco por un lado o por otro, ese límite debe converger siempre al mismo valor. Y pues eso precisamente se puede traducir en que mi función no tenga como picos, ¿no? O sea, que la gráfica no debe tener picos. Eso en realidad, si lo quieren ver formalmente, es que exista el límite que debe existir, ¿no? Que es el límite de la derivada. O sea, que es el límite que define la derivada. Lo pueden escribir así o lo pueden eh, escribir de esta manera, que esté precisamente la derivada, ¿no? Ok.
Nada más, así rápido podría hacer un pequeño dibujo de cómo se vería si tuviera picos. ¿Sí? Eh, una función que no es derivable, por ejemplo, es el valor absoluto, ¿no? Que pues tiene pendiente negativa para valores negativos y después cambia a una pendiente positiva, ¿no? Esta es la gráfica del valor Ah, sí. absoluto. Entonces nota que aquí la tangente de este lado siempre es menos 1, ¿no? O el valor de la derivada f' en x es igual a menos 1 para todo este lado. Entonces, este valor, cuando tú te acercas por la izquierda a 0, la derivada va a tender siempre a menos 1. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos escribir como el límite cuando h tiende a 0. Bueno, mejor de otra manera, usando otra definición. Cuando x0 tiende a x por la izquierda, de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Que es otra forma de definir la derivada, que es equivalente a la de arriba. Esto es igual a menos 1. Pero si yo me acerco por este lado, la pendiente siempre es igual a 1. Entonces el límite, cuando x0 tiende a x por la derecha, de esta misma cantidad, es igual a 1. ¿Ok? Lo que quiere decir que encuentro distintos valores de límite para un mismo punto. Y eso significa que el límite no existe en ese punto. Y por lo tanto la derivada no existe en ese punto. Y entonces no es derivable en ese punto. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias. Y entonces, pues así de primera impresión vemos que nuestra integradora no tiene picos en ninguna parte del intervalo, ¿no? Entonces, pues uno podría decir que f es derivable en... ¿cómo ver? Más aún, directamente de ver lo que obtuvimos para f, o sea, nosotros obtuvimos la integradora con una expresión formal, por así decirlo, o ya sabemos exactamente quién es la integradora, y sabemos que la función x cúbica es derivable en todos los reales. Y pues eso hace que también sea derivable solo en el intervalo 0, 1. Más bien es 0, 1, ¿no? Que es donde definimos a la función. Entonces, mi función va a ser derivable en todo el intervalo. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Vamos a poner por qué x cúbica entre 3 es derivable. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Va bien todo. Bien, entonces. Ok, entonces ya vimos la gráfica, ya vimos dónde f es derivable. Ahora hay que ver en qué puntos la derivada de la integradora es igual a la función. ¿Ok? Entonces, pues primero hay que ver quién es la derivada de la integradora, ¿no? Entonces, la derivada de la integradora es la derivada de x cúbica entre 3, que es igual a x cuadrada, ¿no? Y pues ya, de ahí rápidamente podemos ver que la derivada de la integradora va a ser igual a la función solamente en los puntos que no son o que no están en el conjunto de Cantor, ¿no? Es que eso lo vemos justo de esta definición de aquí arriba, que f de x es igual a x cuadrada solo para los puntos que no están en el conjunto de Cantor. Y para los puntos del conjunto de Cantor vale un noveno, que pues no coincide eh, con estos puntos, ¿no? Con x cuadrada. Salvo, o sea, ¿recuerdan cuál es la definición del conjunto de Cantor? ¿Se recuerdan cómo se construye el conjunto de Cantor? Bueno, si no lo recuerdan, les recuerdo que la idea es que divides a un intervalo, al intervalo 0, 1 en 3, ¿no? Entonces aquí te queda un tercio y aquí 2 tercios. Y lo que haces es quitar el intervalo del medio, ¿no? Ese intervalo te lo vuelas. Eh,
De otra manera. Ese intervalo lo quitas. Y con los intervalos que te quedan, vuelves a dividirlos en 3. Aquí divides en 3. Y este de aquí lo divides en 3. ¿No? Y entonces aquí tendríamos un noveno. Aquí 2 novenos. Por acá tendríamos 7 novenos. Y luego por acá 8 novenos. ¿No? Y vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Quitas el intervalo de en medio en todos tus subintervalos. Y te quedas con los otros dos. ¿No? Y vas repitiendo ese proceso infinitas veces. Hasta que te queden simplemente puntos. ¿Ok? Y entonces con los puntos que te quedas son, si no recuerdo mal, los extremos de los intervalos, ¿no? Estos extremos. Si no recuerdo mal. Ajá. Y así construyes el conjunto de Cantor. ¿Ok? ¿Sí? Entonces noten que en particular, o sea, para este caso, un tercio es un elemento del conjunto de Cantor. ¿Ok? Y pues un tercio al cuadrado es igual a un noveno. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues noten que definimos a la función como que vale precisamente un noveno para los puntos del conjunto de Cantor. ¿Ok? Entonces, en particular, como un tercio está en el conjunto de Cantor, pues también para ese valor, para x igual a un tercio, se va a cumplir que la derivada de de la integradora va a ser igual a la función, ¿no? Original. ¿Sí, sí se nota? Entonces, lo que quiero decir es que f' de x es igual a f de x si x no está en el conjunto de Cantor o x es igual a un tercio. Que este sí está en el conjunto de Cantor. ¿Vale? ¿Sí se entiende entonces el argumento de por qué la derivada de la integradora es igual a la función en todos esos puntos? ¿Podrías repetir lo de x igual a un tercio, por favor? Es que Sí, me perdí. sí. O sea, noten que mi función f está definida como x cuadrada si x no está en el conjunto de Cantor y un noveno si x está en el conjunto de Cantor. ¿Ok? Entonces yo encontré que la derivada de la primitiva era x cuadrada, pero x cuadrada para todo el intervalo. ¿Ok? Entonces la derivada de la primitiva está definida en todo el intervalo y es x cuadrada. Entonces me preguntan para qué valores o para qué puntos del intervalo ocurre que la derivada de la integradora es igual a mi función original. ¿Ok? O sea, ¿en qué puntos esta f' es igual a la f que tengo por acá arriba? ¿Vale? Entonces, por un lado, pues tengo todos los puntos que no están en el conjunto de Cantor, porque pues defino a mi función como x cuadrada en esos puntos y la derivada de la integradora es justo x cuadrada. ¿Ok? Pero además ocurre que un tercio, que sí es un elemento del conjunto de Cantor, al elevarlo al cuadrado me da exactamente un noveno. ¿Ok? Y pues nota que yo aquí definí en mi función original como a la función igual a un noveno si el punto estaba dentro del conjunto de Cantor, ¿no? Entonces, en particular para un tercio que está en el conjunto de Cantor, ocurre que la función evaluada en ese punto es igual a su cuadrado, ¿ok? Que es precisamente un noveno. Entonces, por eso, mi función f es igual a la derivada de la integradora para los puntos que no están en el conjunto de Cantor y para un tercio. Porque justo al yo elevar un tercio al cuadrado, voy a encontrar un noveno, que es como la defino, ¿no? O sea, si yo evalúo f' de x en, aquí más bien, f' la evalúo en un tercio,
encuentro que esto es exactamente un noveno, que es igual a tomar la función evaluada en un tercio, por cómo la definí, porque dije que en el conjunto de Cantor esa función valía un noveno, y un tercio está en el conjunto de Cantor. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó más claro? Sí, gracias. Ok, bien. Entonces, ¿alguna duda de por qué queda entonces que los puntos donde la derivada de la integradora y la función son iguales son un tercio y todos los puntos que no están en el conjunto de Cantor? ¿Hay alguna duda? Está claro. Bien, entonces, lo último que nos falta es indicar si nuestra función tiene primitiva. Ok, entonces recordemos que f tiene primitiva. eh, si existe alguna g, una función, tal que la derivada de g es igual a f, en todos los puntos del intervalo. ¿Ok? Ujú. Bien, entonces, eh, pues justo, ¿no? La pregunta es si existe alguna función tal que su derivada sea igual a esta función de aquí en todos los puntos del dominio. Entonces, así de primera, sin que tengan que argumentar mucho, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que sí existe una función que cumpla eso o no? Yo creería que no existe ninguna función, ¿Ok? que f no tiene primitiva. Afirmación. F no tiene primitiva. Ok. ¿Qué pasaría si tuviera primitiva? O sea, ¿qué implicaría el que tuviera primitiva una función? O sea, recuerden el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice el primer teorema fundamental del cálculo? Que si una función es continua, entonces la integradora es primitiva de la función. Ok. Y pues de entrada, como que siempre nos gustaría que la integradora fuera la primitiva más sencilla de hallar de una función. Y en realidad el resto de primitivas tendrían que ser eh, la integradora más una constante, ¿no? Eso es lo que uno esperaría. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo en eso? Sí. Ok. Bien, entonces, si vemos que la función integradora no es primitiva de f, y eso lo podemos ver justo del resultado anterior, porque vimos que f' mayúscula, o la derivada de la integradora, no era igual a la función en todos los puntos del dominio. ¿Ok? Entonces, de entrada sabemos que la integradora no es primitiva de x, perdón, de f. Entonces, si la integradora no es primitiva, si nosotros le sumamos una constante a esa integradora, pues no va a cambiar mucho. O sea, precisamente no cambia nada la derivada, ¿no? De esa función a la que solo le estoy sumando una constante o algo así. ¿Sí? Eh, entonces, pues más bien el argumento justo va por ahí, ¿no? Que no puedo encontrar una función tal que al derivarla me dé una función discontinua. ¿Ok? Eh,
Sí, y entonces ahí podría entrar un argumento o podríamos preguntarnos si la derivada de una función siempre es continua, ¿no? Y pues eso entonces, bueno, ahí entramos justo en una cuestión de dónde podemos definir la derivada de una función, ¿no? Para el caso de las integradoras, hay que recordar que las integradoras siempre son continuas. eh, pues entonces uno esperaría que todas las primitivas siempre fueran continuas, ¿no? Entonces esa es otra pregunta interesante que podría llevarnos al argumento. ¿Una primitiva siempre es continua? Bien, entonces de momento vamos a dejar nuestro argumento de que f no tiene primitiva, solo como, pues precisamente que como la integradora no es primitiva de f y el resto de primitivas pues en principio solo difieren de la integradora por una constante, eh, pues si esa función f no es primitiva, entonces ninguna función que sea la integradora más una constante va a cumplir tampoco ser una primitiva, ¿no? Entonces vamos a decir que f no tiene primitiva. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna duda de este primer ejercicio del inciso C, del ejercicio 1? Todo bien. Bien, entonces, el inciso que sigue es el inciso D. ¿Ok? Entonces ahora tengo una función definida en los reales, como f de x igual a menos 1, si x es distinta de 0, y 1 si x es igual a 0. ¿Ok? Entonces, primero pues vamos a ver cómo se ve esta función. Aquí tengo los ejes. Me dice que esta función en 0 vale 1. Aquí vale 1. Y en el resto de puntos vale menos 1, ¿no? El resto de su dominio. El resto de reales. Entonces, así se ve mi función. Tiene una discontinuidad solamente en 0. Y pues por tanto, esta función es integrable, ¿no? F es integrable. Pues solo tiene una discontinuidad. Bien. Entonces, de nuevo, la primera pregunta que nos hacen es graficar la integradora, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la integradora de esta función? ¿Quién es f de x? Recuerden cómo hicimos el caso anterior. Recuerden que esta es la integral de 0 a x de f de t. Entonces, ¿quién va a ser la integradora de esta función? Bueno, para empezar, vemos que la función prácticamente es la constante menos 1, excepto en un punto, ¿no? O sea, tiene solamente una discontinuidad. Sí, Y así como en el caso anterior, pues la integral de esa función es igual a la integral precisamente de la constante 1, ¿no? menos Y 1. la integral de esa es, bueno, su integradora es primitiva y pues la sabemos.
Muy bien. Bien, entonces, pues esto simplemente sería menos x, ¿no? Bien, entonces pues ya encontramos la integradora de esta función. Y pues para graficarla, pues vemos que esta simplemente es la menos identidad, ¿no? Entonces, pues esa función es precisamente menos identidad, que debería pasar por el origen. Ahí se fue, pero bueno. En menos 1 vale 1. En 1 vale menos 1. Y pues con todas las propiedades que ya conocen de la menos identidad. ¿Ok? Entonces, de nuevo, queremos saber en qué puntos f es derivable. Entonces, a ver, díganme, ¿qué puntos f es derivable? Exacto, ¿no? Es derivable en todos los reales. ¿Por qué? Pues la integradora es la función menos identidad. Y pues sabemos que la función menos identidad es continua, no tiene picos en todos los reales y pues es derivable. ¿Ok? En R. Y más aún sabemos que la derivada es exactamente menos 1, ¿no? De esta función. Bien. Entonces, lo que sigue es ver los puntos en los que f', o sea, la derivada de la integradora es igual a la función. Entonces, ¿eso en qué puntos pasa? Ocurre en todos excepto en 0, Exacto. donde la discontinuidad. O sea, para cualquier real, distinto de cero. Lo mejor como para cualquier número en los reales, salvo el cero. Bien, y finalmente hay que ver si esta función tiene primitiva. Bueno, sí, f tiene primitiva. No tiene, ¿sí? De nuevo, pues vemos que por prácticamente los mismos argumentos que el caso anterior, por esa discontinuidad, vamos a ver que esta función no va a tener primitiva. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro cómo se resuelven estos ejercicios? ¿Cuál es la idea de estos ejercicios? Adelante, Ángel. ¿Solo podrían repetir, por favor, por qué la integradora vale menos x? Bueno, es que quiero confirmar algunas ideas. Sí, recuerda que o sea, es exactamente el mismo resultado que utilizamos acá arriba. Este de la unidad 3 que está subrayado y que volverá a subrayar. De la unidad 3 vimos que si dos funciones eran iguales, salvo en un conjunto de medida cero, entonces sus integrales iban a ser iguales. ¿Ok? Entonces nota que aquí esta función f, de acá arriba, es igual a la constante menos 1, salvo una discontinuidad, donde esta función vale 1 y la constante menos 1 pues vale menos 1. ¿No? Entonces, un conjunto que únicamente tiene un punto es un conjunto de medida cero. Como esta f y la perdón, y la constante menos 1 difieren solo en un conjunto de medida cero de puntos, un conjunto de puntos de medida cero, pues vamos a encontrar que esta integral o estas dos integrales van a ser iguales. ¿Ok? Y pues esta integral de aquí, la integral de la constante menos 1, ya sabemos que, eh, que pues esa integral nos da menos x, ¿no? Porque esa es una función, o sea, estamos integrando la constante 1 prácticamente, ¿no? Entonces, prácticamente se pueden tomar tanto a menos 1 como a 1 para integrar, o en este caso nada más a menos 1. No, en este caso nada más a menos 1
porque la función f de x solo vale 1 en un punto. Entonces, si tú quisieras compararla o tratar de integrarla con la función 1 en lugar de menos 1, o sea, las constantes, la constante 1 en lugar de la constante menos 1, pues justo ya no tendrías el caso en el que o sea, estas dos funciones, la función f de x como está aquí y la función g de x igual a 1, no difieren en un conjunto de puntos de medida 0. ¿Ok? Difieren, de hecho, en todos los reales, salvo un punto. Y pues todos los reales salvo un punto no es un conjunto de medida 0. Entonces no puedes aplicar ese resultado. ¿Sí? Va, gracias. Pero con menos 1 sí difieren en conjuntos de medida 0, que es exactamente el punto 0. A ver, la pregunta de Luis. ¿Para qué caso las funciones discontinuas sí tienen primitiva? O para ningún caso. Pues en realidad las funciones discontinuas nunca van a tener primitiva, ¿no? Precisamente porque necesitarías definir una función tal que la derivada vaya cambiando, o sea, tenga saltos en los valores, ¿no? O sea, digamos, para que una función solo si son discontinuidades por oscilación. Sí podría ser. Sí, 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 sí. En el caso. Sí, exacto, ¿no? O sea, piensa que para que una función discontinua tenga primitiva, implica que una derivada tiene que ser discontinua, ¿no? Bueno, al menos si son discontinuidades de salto o discontinuidades removibles. O sea, piensa que si tú tienes, digamos, una función de este estilo, para que esa función tenga primitiva, pues justo tendría que ocurrir que la derivada de una función vaya, digamos, esto es un caso más sencillo, que la derivada pase de ser un valor constante y que de pronto tenga un cambio drástico en el que la pendiente decrece de un instante a otro, ¿no? Y pues sabemos que eso no es posible verlo en funciones, o sea, no podemos encontrar eso porque precisamente la derivada de una función, pues o sea, solo podemos calcular la derivada para funciones continuas, ¿no? Y más allá de que sean solo continuas, además de eso tienen que ser suaves. Eso implica que una derivada no puede tener cambios bruscos. Una función derivada no puede tener cambios bruscos de, eh, de pendiente. O sea, no puede tener cambios bruscos en sus valores. Eh, y para el caso de funciones, como decía Ángel, que son funciones que oscilan y que más bien su discontinuidad es porque empiezan a oscilar infinitamente muy cerca de algún valor, pues en ese caso el, la discontinuidad, pues aquí esa discontinuidad nos va a afectar porque no hay cambios bruscos de pendiente, ¿no? Entonces en ese caso sí podríamos encontrar una primitiva, aunque sería un poco complicado, ¿no? No sería tan trivial. Pero seguramente en esos casos sí se puede encontrar una primitiva para ese tipo de discontinuidades. Pero en el caso de estas discontinuidades removibles o de salto, pues no es posible. Por lo que implica respecto a la derivada de la función. Eh, y sí, Jorge, esta función del ejercicio o del inciso D no va a tener primitiva solo porque la función vale 1 en un punto. O sea, es discontinua en un punto. Eh, Más allá o sea, no es porque la integradora en 0 no sea menos 1, porque nota que la integradora, pues la integradora sí es continua y de hecho es la menos identidad. Más bien no tiene primitiva
por esta discontinuidad que presenta la función original, la función f chiquita. Entonces, solo por esa discontinuidad, esta función f no va a tener primitiva. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, entonces, con eso terminamos el primer ejercicio, el ejercicio 1. Me parece que en ese mismo problema vienen otros dos ejercicios. Pero bueno, el 2 no lo podemos hacer, ese es para entregar. Así que nos vamos a pasar al ejercicio 3. Ok, entonces el ejercicio 3 también es un ejercicio de incisos. Y en este caso vamos a resolver el inciso A y el D. Ok, entonces nos piden que tenemos una función definida de un intervalo en R integrable. Tenemos su integradora. Y nos piden dar ejemplos de, de lo que se pide, ¿no? O del que cumplan ciertas condiciones. Entonces, el inciso A nos piden dar una función f tal que la integradora no es derivable en x0 en algún punto del intervalo. ¿Ok? Entonces buscamos una función cuya integradora no sea derivable. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿qué necesito para que una función sea derivable en un punto? Eso lo veíamos antes, al principio del primer ejercicio. Pues que al tomar el límite de la pendiente por la derecha y por la izquierda de ese punto, ah, tendríamos el mismo valor, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, que exista el límite de la derivada o que exista la derivada en ese punto y pues que sea continua, ¿no? Entonces, de hecho, la continuidad se pide como condición para poder definir la derivada. Si recuerdan, nosotros nunca se define la derivada para funciones discontinuas. O sea, un requisito importante de entrada para poder definir derivada o derivabilidad es que una función, o sea, tiene que ser sobre una función continua, ¿no? Entonces necesitamos que la función sea continua. Y llamemos sin picos. Es más fácil de escribir. Y todos entendemos a qué nos referimos con sin picos. ¿Ok? Recuerden que por sin picos me refiero a lo que está por acá arriba en naranja. Y esto es a lo que me refiero con sin picos. En realidad es, o sea, bien dicho, ese es de acá. Justo que existe ese límite. Y este de aquí abajo, este que está en naranja, es como el ejemplo, ¿no? Que los límites por ambos lados sean iguales. Si no son iguales, entonces no existe la derivada en ese punto. Bien, entonces, pues aquí nos están pidiendo una función tal que la integradora no sea derivable. Entonces, una función no es derivable en un punto. Así que, ¿qué tiene que pasar para que no sea derivable? ¿Que no es continua? ¿Sí? No es continua o tiene un pico.
¿Sí? Entonces, cualquiera de esas dos eh, condiciones van a hacer que mi función no sea derivable en cierto punto, ¿no? Entonces, quiero dar una función f tal que su integradora no sea derivable, un punto. Pero recordemos que habíamos dicho que la integradora pues siempre iba a ser continua, ¿no? Porque no puedes cambiar el área, o sea, recuerda que la integradora es como el área hasta cierto valor en el dominio. Entonces, si de golpe, o sea, si quiero que la integradora sea discontinua, tendría que haber un cambio grande en el área al pasar de un valor a otro, lo cual no puede ocurrir. Bueno, no, en principio no, no puede ocurrir, ¿ok? Bien, entonces a lo que vamos a tirarle es a tratar de construir una función tal que su integradora tenga un pico. Entonces, ¿a alguien se le ocurre un ejemplo de cómo lograr eso? Una función con discontinuidad de salto. Muy bien. Lo que vamos a hacer precisamente es definir una función con una discontinuidad de salto. Entonces voy a definir mi función f de x como 1 si x está en el intervalo 0, 1 y menos 1 si x está en el intervalo 1, 2. ¿Ok? Bien, entonces esta función, ¿cómo se va a ver? Pues simple y sencillamente es función. Bueno, de hecho aquí hay un error. Esta cosa que acabo de escribir aquí no es una función. Noten que aquí tengo dos valores para para el elemento del dominio 1. Tomo el valor 1 y menos 1, entonces eso no es función. Entonces más bien aquí voy a poner este abierto. ¿Para qué? Entonces ahora sí tengo una función. Entonces esta función vale 1 hasta 1. Es decir, hasta aquí vale 1, con este punto incluido. Y después para los puntos de 1 a 2, sin incluir el 1, vale menos 1. ¿Ok? Entonces así se ve f. ¿Y cómo se va a ver su integradora? Pues va a empezar creciendo. ¿Hasta qué valor va a llegar? En 1, ¿cuánto? Hasta 1. Exacto. Vale 1. ¿Y después qué va a pasar con la integradora? ¿Qué va a pasar entre 1 y 2? Se hace decreciente. Exacto. Se va a hacer decreciente y de hecho va a decrecer como la menos identidad, ¿no? Que ahora empieza a perder esta área de aquí. Entonces empieza ganando esta área, va creciendo el área, hasta que llega a 1 y después va a ir perdiendo área hasta llegar a 0 otra vez, porque esta área es menos 1, ¿no? Esta área con signo, ¿vale? Y pues entonces, esta integradora no es derivable en 1, ¿vale? Y pues entonces ya tengo mi función, tal que su integradora no es derivable en algún punto del dominio. ¿Va? ¿Tienes alguna duda de este ejercicio? Todo bien. Entonces ahora el otro ejercicio es el inciso D y nos piden encontrar una función o dar una función tal que
no tiene primitiva. Es decir, que no existe ninguna función tal que su derivada sea igual a esta f. Pues bueno, eso en realidad es bastante sencillo, porque si lo recuerdan, en este primer inciso ya vimos un par de casos de funciones de este estilo. Entonces, pues simplemente decimos una del ejercicio 1. Listo. Ya. No hay que hacer mucho más, ¿no? ¿Sí? ¿Todo les queda claro esto? Bien, todos. Sí, sí, va. Entonces, pues vamos a lo que sigue. De hecho, ya es el último ejercicio que podemos hacer nosotros. El 4 tampoco lo podemos hacer aquí en clase porque es para entregar. Así que nos vamos a pasar al ejercicio 5. ¿Ok? El 5 es un ejercicio interesante y de hecho es una aplicación del primer teorema fundamental del cálculo, pero con ciertos truquitos. Pero bueno, nos piden calcular en el inciso A la derivada de la siguiente función. La integral de 3 a la integral de 1 a x, seno cúbico de x, perdón, seno cúbico de t, y en realidad lo que queremos es la integral de 1 más el seno a la 6 de t más t cuadrada. Ok, entonces queremos calcular la integral de 3 hasta otra integral de esta función de aquí, que está toda fea, que de hecho no tiene primitiva. La primitiva no es tan sencilla de poner en términos de funciones normales. Pero bueno, la idea de este ejercicio es utilizar el primer teorema fundamental del cálculo y además de, pues, de ese mismo ejercicio, o sea, recordar un poco la regla de la cadena que se veía en cálculo 1. ¿Ok? Entonces, nada más para recordar la regla de la cadena, aquí como breve recordatorio. La regla de la cadena de derivadas me dice que la derivada de una composición es igual a la derivada de f evaluada en g por la derivada de g evaluada en x. ¿Ok? Ese es un resultado muy utilizado y que utilizamos para prácticamente todas las derivadas que se hacen en la carrera y que deben tener muy presente, ¿ok? Que es la regla de la cadena. ¿Sale? Entonces, ¿todos recuerdan la regla de la cadena? ¿O hay alguna duda de la regla de la cadena? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Bueno, básicamente la idea de la regla de la cadena es que si tú tienes una composición de funciones, digamos, si quieres, tienes esta composición de funciones, ¿no? Era la x cuadrada, y quieres sacar la derivada de eso, lo que puedes hacer es simplemente tomar, eh, digamos aquí, f es e a la x y g es x cuadrada. Entonces lo que puedo hacer para sacar la derivada esa que me están pidiendo es simplemente derivar primero f, y la derivada yo conozco de toda la vida, que es e a la x, y esa derivada evaluarla en g, que es x cuadrada, y después multiplicarlo por la derivada de g, que es precisamente lo que aparece aquí, sí, multiplicarlo por la derivada de g, ¿no? Que es, en este caso, 2x. Pues entonces, pues es precisamente lo que hacemos siempre que nos encontramos con una derivada de cosas raras, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tienes la derivada del logaritmo del seno de x cuadrada, sí, ¿no? Algo de ese estilo. Te piden la derivada de eso, ¿no? Entonces lo que haces es como ir de adentro hacia afuera, por así decirlo,
y va sacando las derivadas de las funciones que van apareciendo adentro y luego nada más vas evaluando en la misma función. ¿Sí? Es como algo que tenemos muy interiorizado para hacer derivadas, pero a veces se nos olvida cómo se llama o por qué lo podemos hacer así. Pero en realidad la idea es muy sencilla. Y es algo que les digo, hacemos muy seguido. Entonces probablemente están acostumbrados, aunque cuando les dicen regla de la cadena no les suene. Es algo que seguramente saben hacer sin mayor problema. Bien, pero bueno, la idea de esto es que cuando tenemos nosotros algo del estilo, o sea, una función, que voy a llamar g, que es del estilo integral de 0 a cierta función de cierta otra función de t, de t. Del primer teorema fundamental del cálculo, nosotros sabemos que la integradora de una función es primitiva si mi función es continua, ¿no? Entonces digamos que g es continua. Bueno, y f también, por si las dudas. G y f continuas. Bien, entonces, pues en realidad noten que esta función g de x es algo así como componer la integradora de la función g. De hecho, aquí lo voy a cambiar mejor, aquí le voy a poner f. Para no equivocarme, que no queden cosas raras. Y aquí g. Entonces, noten que esto es como la composición de la integradora, pero evaluada en g de x. ¿Sí? En lugar de tomar la integradora que siempre hemos conocido como f de x igual a la integral de 0 a x de f, ¿sí? Pues noten que justo esta función o esta cosa que aparece aquí, esta función g, es igual a esta composición. O sea, es f o g seguida de f, ¿no? Evaluada en x. Y pues entonces, si me piden la derivada de g, puedo aplicar simplemente la regla de la cadena, ¿no? De toda la vida. Que es precisamente la que está aquí arriba. Entonces esa regla de la cadena me dice que esto va a ser f' evaluada en g de x por g' de x. ¿Sí? Entonces, si mi función g era una función continua y yo conozco su derivada, pues entonces ya tengo este término de aquí. Y luego, por el primer teorema fundamental del cálculo, si f es continua, si esta función es continua, entonces, pues la derivada o de la integradora va a ser exactamente esta función. Y lo único que tengo que hacer es ahora evaluarla en g de x en lugar de x. Y entonces, pues ya habré encontrado la derivada de g. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí entienden cuál es la idea? ¿O no? Bien, entonces, ahorita que hagamos el ejemplo, seguramente les queda más claro. O sea, ahorita que hagamos más bien este ejercicio, les va a quedar más claro. Pero bueno, entonces, eh, noten, de hecho aquí le voy a cambiar el nombre porque F me molesta un poco. Le voy a llamar g de x. Y entonces voy a definir dos funciones. ¿Ok? Voy a definir primero una función f de x que es como mi integradora. Como eh, la integral de 3 a x de 1 entre 1 más seno a la 6 de este cuadrada de t. Y voy a definir otra función c de x como la integral de 1 a x del seno al cubo de t de t. ¿Ok? Entonces, la función g que me dieron originalmente, que es la que tengo acá arriba, esta función que se ve toda fea, va a ser igual a c seguida de f. O c compuesta con f
f evaluada en c, como quieren llamarlo. ¿Ok? Entonces, la derivada de esto, la derivada de g, va a ser simplemente f' evaluada en c de x por c' de x. ¿Ok? Entonces, aquí noten otra cosa. Esta función de aquí, o esta derivada, si esta es como otra integradora, noten que pues, se va a cumplir otra vez el primer teorema fundamental del cálculo porque esta función es continua. Entonces, aprovechando esa continuidad, pues de nuevo puedo pues, aplicar directamente el primer teorema fundamental del cálculo y ahorrarme de muchos problemas. Bien. Ok. Y pues entonces, así fácilmente puedo llegar a la conclusión de que g de x, perdón, g' de x va a ser igual a 1 entre 1 más el seno a la 6 de la integral de 1 a x del seno cúbico de t más esa misma integral de 1 a x del seno cúbico de t al cuadrado. Y eso multiplicado por la derivada de c, que de nuevo por primer teorema del fundamental del cálculo va a ser exactamente seno cúbico de x. ¿Ok? Y ya, si quisieran poner esto en términos más bonitos, o más bien quitar todas las integrales que aparecen, pues podrían hacer esta integral, que es una integral relativamente sencilla, y que en teoría ya deberían poder hacer después de lo que se vio en la unidad 4. Pero por si les da curiosidad, les digo que esa integral de 1x del seno cúbico de t es igual a un doceavo de menos 9 coseno de x más coseno de 3x menos coseno de 3 más 9 coseno de y. Entonces ya si quieren pueden sustituir eso y poner a la derivada en términos de funciones de x. Adelante, Ángel. No me suena de dónde salió el seno cúbico de x arriba. Porque nota que aquí lo que necesito es multiplicar por la derivada de esta función c. Y como seno cúbico es una función continua, del primer teorema fundamental del cálculo, sé que la integradora va a ser primitiva. Y pues nota que justamente c es algo así como la integradora, salvo, porque aquí en lugar de integrar desde 0 estoy integrando desde 1. Pero eso al final solo me va a dar una diferencia en una constante de la integradora. ¿Sí? Ah, va. Entonces al derivar, pues esa constante ya no me va a importar. Y me va a aparecer directamente la función f de aquí. Porque la derivada de la integradora es igual a la función original, por así decirlo. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta de este ejercicio? Bien, entonces noten, no más bien, el segundo ejercicio o el segundo inciso de este ejercicio 5 es algo similar. Solo que ahora tienen la función f es igual a la integral de 1x de 1 sobre t, ¿no? Si no lo recuerdo mal. Pues esa función ya les debería de sonar de las clases que nosotros estuvimos viendo
algunos días de estos. Y pues ya eso les puede ayudar. ¿Ok? O sea, creo que no pueden utilizar aún los resultados que vimos nosotros sobre la función exponencial y logaritmo, porque eso es de la unidad 6 si no recuerdo mal, de la parte de integral indefinida y todo eso. Pero pues con este resultado de usar la regla de la cadena, en teoría deberían poder resolverlo. ¿Ok? Bueno, más bien les piden la derivada de la inversa de f de x. Bueno, inténtenlo y como les piden la derivada de una inversa, ahí van a tener que utilizar una regla otra vez de, de cómo es la derivada de la inversa de una función respecto a la derivada de la función original. Que igual es un resultado de usar reglas de la cadena. Y bueno, el ejercicio 6 y el 7 pues ya no los podemos hacer porque son para entregar. Y entonces con este ejercicio hemos terminado de resolver los ejercicios que no son para entregar de la guía. Eh, ¿Tienen alguna duda, pregunta de lo que hicimos hoy o de estos temas que van a venir en el examen mañana? Pues no, todo está bien. De hecho, este último ejercicio se veía muy fumado, pero al Sí, final no estaba tanto. sí, sí, sí. Sí, ese tipo de ejercicios son como muy impactantes cuando los ves por primera vez, pero ya una vez que entiendes cómo se resuelve, te das cuenta de que es más sencillo de lo que parece, ¿no? Nada más es cosa de tener presentes algunas propiedades de las derivadas y en particular, pues recordar siempre la regla de la cadena que nos salva de muchos aprietos. Bien, entonces, si ya no tienen más dudas ni de la guía ni de los temas en general, pues sería todo por la clase de hoy y pues ya mañana les tocará hacer su examen.